Motos. Ya vamos a volver contigo en cualquier momento, Ramón. Ahora vamos aquí en el estudio de Tele 13 a tratar de entender un poquito más acerca de lo que hoy día ocurrió en la isla de Chiloé. Estamos con el experto Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Connie. Recapitulemos de qué se trató, qué características tuvo el terremoto que afectó esta mañana a la región de los lagos especialmente y a toda la zona sur de nuestro país. Bueno, estamos hablando de un sismo importante, muy típico de la zona de subducción, muy tradicional de lo que hemos vivido, por ejemplo, en los terremotos de Pisagua el año pasado y generalmente con capacidad de generar tsunami. Ahora, si lo ponemos en contexto, es un sismo bastante menor de lo que vimos en Pisagua y, por supuesto, en Illapel, el último que vimos el año pasado. Menor, pero 7,6 grados en la escala de Richter. Menor en comparación a la historia que tenemos nosotros de terremotos. Pero eso en otros países, en Italia, se provoca la caída completa de la ciudad. Efectivamente, es un sismo comparado con los sismos a los cuales estamos acostumbrados a subducción, que es menos importante que lo que hemos vivido en los últimos años. Sin embargo, si hablamos de lo que ocurrió en Italia, son terremotos distintos, son fallas superficiales que están mucho más cerca de la superficie de los lugares habitados. Entonces, los terremotos son de una frecuencia mucho más alta, generan mucho más daños que aquellos en los que nosotros observamos hoy día acá, donde se ocurren a profundidades mayores y entonces el movimiento es largo, no tan rápido como en el caso de los terremotos superficiales. Están los datos ahí, ¿cierto? La hora local, 11:22:23 de hoy. La profundidad de la que tú hablabas, Rodrigo. 30 kilómetros, exactamente. Un terremoto como los que vimos en Italia, estamos hablando de profundidades de 5 kilómetros. Menos de 5 kilómetros. Profundo. Esto es un terremoto más profundo y por lo tanto las ondas que son de más alta frecuencia se disipan antes y lo que llega a superficie es un movimiento que es relativamente más lento. En el caso de los terremotos superficiales, el movimiento es mucho más rápido y por ende más destructivo. Sin embargo, este es un terremoto importante de magnitud y así fue percibido también por las personas. Hubo un movimiento bastante intenso y generó la alerta de tsunami, todo lo que vimos en el día de hoy, que eso funcionó muy bien, hay que destacarlo. Ya vamos a hablar sobre la alerta de tsunami. Veamos por qué se produce este sector, en cómo es este sector en términos geológicos y qué es lo que explica, ¿cierto?, que sea una zona de terremotos. Bueno, aquí tenemos dos gráficos. Uno que estamos mirando desde arriba, ¿cierto? Aquí está la isla Chiloé, por aquí está Quellón. Esta línea que vemos acá es muy importante, es lo que se llama la fosa, que es donde entra la placa de Nazca, que entra bajo la placa sudamericana, es lo que vemos acá en un corte, en perfil. Entonces lo que... entra debajo, significa que una se superpone a la otra. Va entrando continuamente y va acumulando energía. Hay zonas en las cuales está trabado. Y esa zona donde se traba es donde se acumula energía y que finalmente es liberada a través de los terremotos. Lo que vemos acá es justamente el esquema de la zona donde entra, que es la fosa, y aquí estamos viendo justamente el epicentro del terremoto que ocurrió el día de hoy, y todas las réplicas que están marcadas acá son las que continuaron durante el día. Y lo que observamos entonces, si nos metemos en esta figura, es que aquí estaría la isla. Este es un corte donde estamos viendo la fosa, lo que indicaba yo en esa línea hasta acá. Aquí entra entonces la placa de Nazca y el terremoto ocurre acá, en contacto entre las placas, en esta zona. Y esa zona es la que se mueve y es lo que genera las ondas de terremoto que se propagan hacia arriba y también genera un movimiento que puede hacer que exista una perturbación de la superficie del océano. Mientras más profundo sea, vamos a tener entonces, la profundidad se refiere a la ubicación en esta zona, en la zona de contacto. Hablábamos del movimiento en el mar. ¿Por qué este es un terremoto que genera alerta de tsunami? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy día? Porque es un terremoto que tiene características de energía que puede ser suficiente para generar un tsunami. Hoy día tenemos un sistema completamente nuevo que está operando en el CHOA, un sistema que fue desarrollado en conjunto con las universidades. La Universidad de Santa María lo lideró junto a la Universidad Católica y donde participó también nuestro centro. El sistema se estrenó el día de hoy y está basado en la información sísmica que es proporcionada por distintos centros que determinan la magnitud en forma muy rápida. Aquí lo que vemos acá es el registro del mareógrafo, que está en la zona más cercana al epicentro, y en lo que vemos esta es la marea. La marea tiene 12 horas de periodo y todo lo que vemos acá son a lo largo de 12 horas. Y el tsunami se registra con estas ondas que son de mucho menor longitud comparado con la marea, pero sin embargo son mucho mayores que el oleaje común. El oleaje común son 10 segundos, 12 segundos, aquí estamos hablando de 20 minutos. Esto estamos hablando de la hora hoy día donde se produjo, que finalmente no fue un tsunami, sino que fue una variación de mareas, ¿o no? ¿O sigue llamándose tsunami? Desde el punto de vista técnico, para nosotros es un tsunami de pequeñas amplitudes, pero es un tsunami y por eso que el sistema lo detecta, lo anticipa, y el sistema también está pensado para ser conservador.
porque no podemos permitirnos que ocurra lo que ocurrió en el 2010. Entonces el sistema tiene sus márgenes de seguridad y operó de manera óptima en ese sentido. Y efectivamente hubo un evento que es pequeño, y hoy día tenemos observaciones de este tipo que permiten ir haciendo un seguimiento del fenómeno, además de las simulaciones de los modelos que también están disponibles en el CHOA, y eso permite entonces cancelar la alerta. La otra novedad importante es que hoy día por primera vez se hizo una evacuación sectorizada. Este mismo evento, el año pasado, hubiera significado una evacuación completa de todo el territorio nacional, con todas las implicancias que eso tiene, y más aún una fecha como el día de hoy, ¿cierto? Como ha ocurrido en otros Como ha ocurrido en otros eventos. Entonces lo que tenemos el día de hoy es un sistema que operó, que es completamente nuevo, que es producto de un trabajo colaborativo entre el CHOA y las instituciones nacionales, y también con colaboración internacional, que permitió entonces que la evacuación se concentrara en las zonas afectadas y el resto del territorio estuvo en normal. En algún minuto durante la mañana, después que se decreta, ¿cierto?, esta alerta de tsunami, incluso se publican las horas por parte del CHOA, las horas en que debieran llegar estos trenes, este tren de olas, a cada una de las zonas afectadas, ¿cierto?, con mucho detalle. Pero después hubo una corrección de esas horas y en algún minuto hubo una especie de confusión. ¿Es propio de que esto es un sistema, digamos, de movimiento donde va entrando la información normalmente, o hubo algún error, alguna equivocación en el sistema? No, es la zona en que se produce este evento, que es la zona de fiordos, que son aguas poco profundas. Los modelos numéricos tienen dificultades para estimar las velocidades de propagación. Entonces hay alguna dificultad en lo que es anticipar los tiempos de arribo, y eso se corrigió después. Sin embargo, yo creo que la discusión que vamos a tener nosotros como Centro de Investigación junto con el CHOA y el ONEMI es que probablemente en esta primera alerta, en el primer mensaje que se entrega, no es conveniente entregar las horas de arribo, sino que más bien concentrarse en salir del sector. Y luego se puede mejorar el nivel de información que se va entregando. Finalmente tenemos esta última imagen, ¿cierto?, aquí que muestra la comparación, lo que hablamos en un principio. ¿Es un terremoto importante, grande, o se trata de un terremoto mediano considerando nuestra historia? Comparado a nivel mundial y lo que ha ocurrido efectivamente durante este año, es un terremoto importante, entre los 5 más importantes que ocurrieron durante el año 2016. Si lo contextualizamos en relación a lo que hemos vivido nosotros los últimos 5 años, es menor que el sismo que tuvimos en Pisagua el 2014, que fue un 8.2, y sin duda es menor también que el de Illapel, Canela Baja, que fue un 8.4, y para qué hablar del 2010. Sin embargo, es un terremoto que produce un movimiento fuerte, intensidades importantes, y también, como lo vimos, hay daños. Afortunadamente, hoy día no tenemos personas fallecidas, y yo quiero nuevamente destacar la gran labor, ¿no es cierto?, de los sistemas, los protocolos que funcionaron, y sobre todo las personas. Yo creo que hay tres mensajes importantes para las personas en caso de haber un terremoto grande. Primero, si es que el sismo es largo, 1 minuto o más, y es difícil mantenerse en pie, es necesario evacuar a las zonas costeras sin esperar ningún tipo de aviso ni alerta, y eso ocurrió también el día de hoy. Y luego también confiar en que el sistema que está operativo hoy día en el CHOA está funcionando bien, es un trabajo serio entonces, y que está entregando la información. Tiene hoy día el respaldo técnico para poder sectorizar las alarmas y las evacuaciones. Rodrigo Cienfuegos, muchas gracias por este tiempo aquí en Tele 13. Muchas gracias a ti, Connie. Buenas noches. Y volvemos contigo, Ramón, a la zona afectada ahí a Castro. Estábamos hablando, ¿cierto?, y poniendo en perspectiva de alguna manera